Para mí la Carta Constitucional, la Carta Magna de los Derechos Humanos es las Bienaventuranzas. Es en la historia de la humanidad el primer documento o la primera gran discurso que se hace a favor de activismo social para las personas más vulnerables. Por lo tanto, yo no entiendo que haya personas que crean en las bienaventuranzas y hoy estén criticando a la sostenibilidad y estén criticando a lo social. Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Pues un capítulo más de Vino para charlar y como siempre de la mano de quién, de nuestros amigos de Bodegas JF Arriezu, de Pablo, de José Félix, que siempre están ahí apoyando. Y hoy pues nos vamos a tomar un vino muy rico, vamos a tomarnos un Esperanza, con un experto que nos ha costado muchísimo convencer. Es muy amigo nuestro, tanto de Fermín como mío, y lleva, hace que no con la cabeza, pero lleva meses intentando huir de charlar con nosotros, como si no nos quisiera. Pero es un verdadero lujo. Vamos a charlar con Íñigo Allí. Íñigo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Alfredo, Fermín. Y me he hecho rogar simplemente porque creo que hay personas mucho más interesantes que yo para estar aquí, y enhorabuena por esto, ¿verdad? Pues Íñigo, para los que no le conozcan, es ahora mismo el director general y ha sido fundador de Benco Sostenibilidad, una empresa, de una consultora de sostenibilidad, el Grupo La Información, pero no viene solo de ahí, sino que antes también ha sido director comercial corporativo, si en algo meto la pata me dices, del Grupo Ilunion, del Grupo 11. También ha sido consejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, o sea, ha sido político, sí. Y luego ha estado también en primera división de la política nacional porque ha estado de diputado por Unión del Pueblo Navarro en Madrid. Y una persona que viene, que tiene una vinculación muy fuerte y una sensibilidad con el tema de la sostenibilidad, pero también con el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Él lanzó y él promovió la ley que permite a las personas con discapacidad el derecho a voto, que era una cosa que parecía extraño que no tuvieran, pero que gracias a gente como Íñigo y a todos los que le apoyaron y votaron, pues que también luego podremos hablar de eso, pues hoy en día las personas con discapacidad tienen este derecho, que es un derecho universal, y yo sigo diciendo que me resultaba extraño cuando me dijiste que no pudieran votar. Vamos a entrar en materia. Estos días se celebra la COP en Brasil y se va a hablar de sostenibilidad. Sí. ¿Qué es la sostenibilidad para alguien que no... Fermín sabe mucho de sostenibilidad. Bueno, depende a quién preguntes. Pero para los que no estamos tan al día, ¿qué es la sostenibilidad de una manera sencilla? Bueno, la sostenibilidad es mucho más que el Pacto Verde o que lo ecológico. Eso en primera reflexión. ¿Por qué? Porque en Europa, de la que creo que vamos a hablar muchísimo hoy, bueno, en esencia tiene tres dimensiones en el mismo plano de simetría. Uno, lógicamente, el compromiso de la sociedad y el tiempo del siglo que nos toca vivir con el planeta. Desde el punto de vista de la conciencia de que vivimos en un planeta maravilloso, pero que tiene sus límites y lo vemos continuamente. Pero luego otras dos dimensiones que para mí son tanto más importantes y que nadie pone el mismo acento. Uno, lo social, las personas, el humanismo, la importancia de los derechos humanos. Y vuelvo a insistir en la sede de Europa, de la Ilustración, del humanismo y de bueno, que somos hijos del tiempo de Sócrates, de Aristóteles, es decir, las personas por encima de todo. Y la segunda dimensión es la ética asociada a las personas, el buen gobierno, la toma de decisiones, el ser transparente. Esas tres dimensiones, ESG, E de ecológico, S de social, G de buen gobierno, de gobernanza, es lo que define la sostenibilidad. En esencia, lo que es un nuevo modelo económico en el cual, claro que hay que retribuir al que apuesta, al accionista, al que dirige, pero en el mismo, con el triple impacto económico, pero también social y ecológico. Y eso es en esencia la sostenibilidad. La COP30, que es la cumbre mundial del clima, ¿no? Que se van a juntar todos los mandatarios mundiales. Explícanos un poco, ¿para qué sirve eso? Bueno, pues en esa área de compromiso de los países que firmaron en 2015 el acuerdo al 2030 en materia de disminución de la emisión de gases de CO2, medido en toneladas de CO2, de descarbonización, por tanto, de la economía, de intentar alcanzar un indicador
global y universal que es, oye, el calentamiento global, que sea 1,5 grados de aquí al 2030, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, ese acuerdo en el Pacto de París, la realidad es que hoy, en esta COP de Brasil, lo que va a ocurrir es que se va a crear prácticamente la nada. Existen corrientes, y creo que hoy lo hablaremos, corrientes identitarias, ideológicas, en contra o negacionistas, mejor dicho, del cambio climático real. Que no lo dice Íñigo Allí, ni lo dice la ciencia, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy preocupante. Pero esto es la COP30. Se ha convertido la sostenibilidad más en un eslogan, en algo de publicidad para gobiernos, para empresas, para todo. ¿Es greenwashing o hay algo más? Porque es que ahora hasta las petroleras son green. Qué buena pregunta, Fermín. A mí lo que me preocupa es que se ha llevado al debate político, por tanto ideológico y por tanto a la polarización en términos de lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad, o vamos a llevarlo a otro acuerdo planetario que es los ODS, la Agenda 2030, tan manida ahora a nivel político. Tiene sentido que en su creación, en su constitución, no había ninguna ideología. Esto es un reto, esto es un compromiso planetario, firmado por 192 países, por cierto, para erradicar la pobreza, para dar a todos los niños y niñas una educación, una sanidad primaria, para que haya agua potable para todo el mundo. Creo que hay ideología, no hay ninguna, Fermín, pero la realidad es que se ha polarizado y sostenibilidad o ODS, si algo es gestión, es evidencias. Por eso tiene 169 metas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 169 metas alcanzables y medibles. Y sin embargo se ha convertido, por tanto, cuando hablamos de evidencias hablamos de gestión. No, en ningún caso había ideología. Se ha elevado al debate político absolutamente, insisto, identitario, controvertido. Algunas fuerzas, algunas corrientes ideológicas se lo han llevado a su terreno, mirando desde el punto más de vista de la causa y el efecto, y lógicamente cuando tú lo llevas a un debate ideológico vas a tener en contra. Y esto es lo que ha pasado. Y llevado, insisto también con tu pregunta, ¿hoy puede haber una gran empresa de petrolera o energética sostenible? Absolutamente. Claro que lo puede haber. ¿Por qué? Pero vamos con políticas reales, coherentes, desde la ética, no del greenwashing, no del impact washing, no del social washing, de que realmente quiero tener mi actividad económica que se dedica a esto, pero también ser comprometida con el planeta y con las personas, ¿no? No sé si te respondo bien. Sí, perfectamente. Ya ves que pasa por encima, es decir, habla de ideológico. Vamos a ir un poco al grano. Vamos. La izquierda, ha hecho bandera. Ahora parte de la derecha hace arma electoral o arma ideológica también del tema de esto. ¿Con eso hemos matado la Agenda 2030? ¿Y por qué crees que ha pasado eso? No, yo creo que no se ha matado. A ver, vamos a ir un paso atrás. ¿Por qué de repente ha surgido? Hay dos factores que han hecho que las corrientes ideológicas se enfrenten encarando la Agenda 2030. Uno, efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, es que la izquierda se ha adueñado, ha capitalizado, ha cogido la bandera de los ODS cuando no era de la izquierda. Vuelvo a insistir, 192 países. No hay ningún acuerdo en sede de Naciones Unidas que haya tenido tal acuerdo, tal consenso aspiracional a hacer un mejor planeta. Por lo tanto, ahí había todas las corrientes ideológicas de todos los países, incluso democracias y no democracias, y autocracias e incluso dictaduras. Pero bueno, cuando alguien eleva la bandera siempre genera reacción. Y en segundo lugar, porque ha habido también una corriente en la ultraderecha, en los ámbitos más ultraconservadores, también en contra de los ODS por creer que hay una ideología, no izquierda, sino ideología en contra de sus principios. Y yo creo que ahí creo que también se están equivocando. ¿Se están justificando tal vez decisiones y medidas muy ideológicas con los ODS y eso despierta no tanto un enfrentamiento contra los objetivos en sí, sino con medidas que se están enmascarando dentro de los ODS? Ese es el riesgo y eso es lo que ha ocurrido, Fermín, que es bajo la argumentación
política de que vamos a lograr los ODS, yo empiezo a prohibir o empiezo a hablar de prohibición de libertades o hablo de libertades cuando realmente los ODS, vuelvo a insistir, no tienen ideología. Los ODS es un reto como planeta de supervivencia y de inteligencia compartida de países distintos, ¿no? Y ahí eso me preocupa tremendamente. Y yo creo que esto no va a ir a mejor. Antes hablábamos de que una petrolera puede ser sostenible. Ahora todas las empresas tienen que ser sostenibles o deben de ser sostenibles. ¿Qué es una empresa sostenible? Bueno, a ver, no todas las empresas tienen que ser sostenibles. Y hablo de marco europeo, ¿vale? En Europa ha habido 2 directivas, una del 2018, 2016 y una más reciente de 2022, la famosa CSRD, ¿vale? Que lo que obliga a empresas con un volumen de empleados, de facturación y de volumen activo medio, ¿vale? En el cual si tú tienes de esos 3 ratios, 2 de ellos los cumples, tienes una obligación de hacer un estado de información financiero. Por lo tanto, tienes que demostrar a la sociedad española y europea que eres sostenible, que eres, por tanto, responsable con la ética directiva, aguas abajo toda la organización, de cada decisión que tomas, por muy pequeña que sea, que cuidas a tus empleados, que cuidas tu entorno, que cuidas a grupos y a personas más vulnerables desde tu responsabilidad. En esencia es que los problemas de la sociedad son los problemas de las empresas y viceversa. Bueno, y eso es esa normativa. Y en España está regulada por una ley, la ley 11/2018, que te exige, si tienes esa obligación, la transposición que se hizo en España de esa directiva. Lo que ha ocurrido, Alfredo, es que ha ocurrido algo que es tremendo, que la llegada de Trump a la administración norteamericana ha sido un frenazo radical a ese espíritu de generar una economía más justa, más inclusiva, que cuidase, lógicamente, y vuelvo a insistir, al accionista, faltaría más, que sea sostenible en lo económico. Esa es la primera definición de sostenibilidad. No puede ser un flower power. Es decir, yo soy una empresa que se dedica a no sé qué actividad, que cuido a las personas, que cuido el planeta, pero soy un caos y soy insostenible. No, primero tiene que ser una empresa sostenible económicamente, pero para después volver, y vuelvo a insistir, a esas 3 dimensiones: ética, gobernanza, social y buen gobierno. Y hoy hay muchas empresas que son sostenibles o que cuentan desde la verdad y la coherencia y la credibilidad políticas que tienen que ver más allá de su actividad económica, no por una normativa europea o una ley transpuesta en España, sino porque el consumidor le está empezando a exigir qué haces para cuidarme. Y luego hay una cuestión que no es menor, que indirectamente y especialmente atrae a los jóvenes. Hoy los jóvenes son muy distintos a nuestra generación. Hoy quieren trabajar, pero para tener ese talento, lo que están requiriendo es que trascienda mi trabajo en una empresa, que me sienta orgulloso de esa empresa, y eso también tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Nos decía, ¿te acuerdas, Pachi Larumbe, que estuvo con nosotros hace unos meses, que ellos que están con el tema de generación de productos, pues vamos a decirlo así, sostenibles totalmente, que no está pensado ni para nosotros ni para nuestros hijos, sino seguramente para los hijos de nuestros hijos, que van a tener una conciencia de sostenibilidad y medioambiental mucho más fuerte de la que tenemos nosotros ahora. Yo te hago una pregunta que creo importante. Tú que llevas tiempo en esto, ¿te has encontrado algún caso, algún empresario que digas, mira, cuando hablas con él dices, este se lo toma en serio, este no quiere la foto, ni quiere el diploma en el despacho, ni el logotipo en los folletos? Gente que... A ver, profesionalmente, desde la consultora en ayudar a empresas y a organizaciones a humanizarlas, por llamarlo de este modo, de modo distinto, y no decir la palabra sostenibilidad tantas veces que al final hoy, cuando escuches el podcast, van a acabar hartos de la sostenibilidad. Para humanizar una empresa lo clasificamos en 3 niveles, Alfredo. 1, no me creo esto. Viva el libre mercado, que faltaría más. No me vengas con milongas. Ahora bien, lo voy a hacer porque soy proveedor de una gran empresa que me está exigiendo que cumplimente un cuestionario en materia de sostenibilidad. Y ese es yo diría que es una amplia mayoría de las empresas españolas y también las navarras que están en ese nivel. Ya está, y es así. Es decir, todavía hay muchísimas inercias y resistencias en contra de creer que un nuevo modelo económico es posible, más humano.
¿vale? Y más corresponsable con el colapso de la naturaleza. Un segundo nivel que por fortuna cada vez es más superior, es mayor, que es, oye, desde arriba, desde el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, aguas abajo, insisto, a toda la organización, yo creo que mi actividad económica puede dar también, además, soluciones a los retos de la sociedad del siglo XXI que nos toca vivir. Y eso es maravilloso, porque son empresas que siguen retribuyendo, siguen dando beneficio, siguen dando dividendo, pero también cuidan muchísimo a sus personas. Y dedican el mismo tiempo en sus consejos de administración, en sus comités de dirección, el tiempo al EBITDA, a la cuenta de resultados y al balance, el mismo que cómo cuidamos a nuestra plantilla, cómo cuidamos a nuestros hombres y mujeres que trabajan en la organización. Y eso me parece fantástico. Y luego hay un tercer nivel que yo te diría que es ínfimo, que es han elevado al propósito de la empresa qué retos que propongo yo a la sociedad. Esas empresas son muy pocas, se pueden contar con los dedos de las manos que están en esta mesa, pero yo creo que el futuro va hacia ahí. ¿Qué parte de culpa tienen las entidades públicas, las administraciones en todo esto? Decías que la mayoría de las empresas lo hace por cumplir. Es una obligación impuesta más, igual que declarar impuestos, pues tienes que demostrar que estás cumpliendo con la ley que comentabas. ¿Qué parte de culpa tienen eso, las administraciones, cuando han impuesto unos deberes a las empresas, pero no han sido capaces de motivarles más allá de lo puramente normativo? Pues aquí voy a romper una lanza a favor de la administración pública. Porque, mirad, la diferencia entre los ODS y los ODM, que fueron los anteriores, ¿vale? Que fueron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que todos se incumplieron en el 2015, y por eso la Agenda 2030 es mucho más específica y concreta. Los anteriores, a quien apelaban estos era a la administración pública. Por tanto, los decisores públicos eran los que tienen que liderar para hacer un planeta mejor. Los actuales ODS apelan a todos, a las empresas, al tercer sector, a la administración pública y a la ciudadanía. Por tanto, yo creo que si tenemos que hacer una autoevaluación de quién cumple más las políticas para mejorar, yo te diría que están a años luz la administración pública respecto a los entes privados. Dicho eso, todavía queda muchísimo recorrido y hay muchísimas inconsistencias e incoherencias políticas. Y te digo una, tiene sentido que en España, que está incluida dentro de la inclusión como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene sentido que hoy la administración pública, Fermín, incumpla sistemáticamente la contratación de personas con discapacidad, que tienen que contratar un 5% de las plazas públicas, más un 2% adicional para las personas con discapacidad intelectual. Son incumplidores natos. Por cierto, el IBEX 35, el 80% de las empresas del IBEX 35 incumplen esa norma. Claro, es que inconsistencias tenemos. No existe una sociedad perfecta. Por fortuna, y no quiero ser aquí agorero, avanzamos a una sociedad de un bienestar y un bien ser y me siento muy afortunado de vivir en este país y vivir en Europa, que es la sed, insisto, de los derechos humanos. Vamos a hablar luego de inclusión, vamos a hablar precisamente de esa norma y de cómo se incumple absolutamente, pero sigamos un poquito más con lo verde. Hablabas antes de Trump y hablabas ahora de tu orgullo, del europeísmo que respiras, pero esa llegada de Trump, toda esa ir tumbando todas las medidas y leyes que puso en marcha la administración demócrata, ha generado también en la derecha un punto de, ostras, igual es que si ahora voy de verde, me va a costar votos. ¿Se puede ser volviendo con el tema político, se puede ser de derechas y ser verde? Radicalmente sí. Y dentro de algunos sectores dentro de la derecha y centro-derecha, por coherencia y por principios, deberían ser los más verdes y más que respeten a las personas. Y voy a ser muy claro. Para mí la Carta Constitucional, la Carta Magna de los Derechos Humanos es las bienaventuranzas. Es en la historia de la humanidad el primer documento o la primera gran discurso que se hace a favor de activismo social para las personas más vulnerables. Por lo tanto, yo no entiendo que haya personas que crean en las bienaventuranzas y hoy estén criticando a la sostenibilidad y estén criticando a lo social. Me parece que hay bulos y hay
tramas que hay que pergeñar. Luego, si quieres, hablamos de... Creo que por qué, pero me he ido de tu pregunta, Fermín. No, de eso se trata. O sea, esto no es un careo, ¿eh? No lo sé. No es una entrevista, no es un interrogatorio. Esto se trata de una conversación, pero es curioso cómo los partidos conservadores deberían estar a favor de conservar, entre otras cosas, claro, el medio ambiente y el planeta, ¿no? Y yo creo que en su mayoría lo están, pero sí es cierto que hay una corriente que se aprovecha miedos, para lo contrario. Los miedos y de todo político de poner el foco en los próximos 4 años y no en el futuro, en el medio y largo plazo, ¿no? Mira, ha ocurrido algo en marzo de este año que ha pasado desapercibido en el medio de comunicación y me parece tremendamente grave. La administración Trump envió a través de sus embajadas en los países, en este caso en Europa, en España, decidieron de la embajada española, las grandes empresas que tienen delegaciones territoriales en Estados Unidos, una carta diciendo que o finalizaban con las políticas DEI, diversidad, equidad e inclusión, o dejarían de tener acuerdos comerciales y de servicios con Estados Unidos. Esto pasó desapercibido. O sea, ¿sabes lo que han hecho las grandes empresas? Los Endesa, las Iberdrolas, los Repsoles, cualquier empresa que tiene intereses reales y presencia física en Estados Unidos es enmascarar, apartar, desaparecer de sus páginas web todas aquellas políticas que tienen que ver con la diversidad, con la riqueza de escuchar a distintos, de dar voz a todos, sea cual sea la singularidad de esa persona, por tanto de su identidad y por tanto de su dignidad. Y esto ha pasado desapercibido. Y lo que ha provocado este movimiento de Trump en contra del medio ambiente, del negacionismo, de escuchar a otras personas que no son blancos occidentales de edad media, ha provocado que Europa también esté regulando y se ha aprobado un proyecto ómnibus, un decreto ómnibus, que ha sido un frenazo a las políticas de sostenibilidad en Europa. Por lo tanto, yo creo que la derecha, en este momento, la derecha, o me da igual la izquierda, la ciudadanía tiene que ser, especialmente aquí en Europa, cuando más desde la convicción defienda los derechos humanos, defienda a las personas y defienda, la conservación de la naturaleza, ¿no? Pero este es el mantra que tenemos de que, de que no pensamos realmente y seguimos una voz o un líder, entre comillas, y lo está fastidiando todo. Pero tiene que haber, perdona, Alfredo, tiene que haber yo entiendo... Creo que toda la gente, por principio, tiene buena voluntad y tiene una base en la que creer. No simplemente que tienen a un flautista de Hamelin que está de repente en contra de todo y van detrás. O sea, tiene que haber una base que les convence de ello. Y no es posible que se haya ido demasiado hacia un extremo, lo decíamos al principio, justificándose en todo esto de forma que se genere un rechazo en el resto. No es problema de que se haya mezclado mucho lo que es sostenibilidad, los ODS con la teoría lo que es inclusión, ¿no? Sí, claro, es así. Como que se ha mezclado tanto que ahora es difícil y yo no creo que la gente lo haga como el flautista de Hamelin por un liderazgo, muchas veces lo hacen por miedo. Es decir, lo hacen por miedo, por un interés o por una cosa, y desde que el hermano mayor en este caso, que es Estados Unidos, pues tenemos una amplia y una alta dependencia a nivel mundial, yo creo, de lo que dice la Casa Blanca, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro. Bueno, la Casa Blanca, y luego también que la sociedad y el tiempo en el que nos toca vivir, hemos pasado de la razón, de la lógica, ha perdido la batalla a las emociones, a los sentimientos, y a mí eso me preocupa muchísimo. Hay un libro maravilloso de Arias Maldonado que dice la democracia sentimental, y eso dice precisamente que la gente ya no duda de los hechos, sino que usa la razón para justificar la reacción emocional a algo, a un liderazgo, ¿no? En este caso, ¿no? Mira, y hablas del miedo. Yo no sé si es por un liderazgo absurdo o es porque nos dejamos arrastrar por las emociones o porque no sé qué es. Lo cierto es que el capital, que tristemente hoy lo sigue moviendo todo, hace año y medio en sus directivas ponían como gran foco de inversión de impacto la parte de responsabilidad social corporativa de las empresas, por encima incluso del balance. Oye, hoy ha desaparecido eso. Hoy la gran banca, los BlackRock, etcétera, ya no hablan de eso. Claro, si el dinero, que todo lo mueve, tampoco ya lo pone eso en el plano en el que tiene que estar, pues entonces es que hemos dado un paso atrás. Ahora bien, yo creo que Europa tiene que ser
hoy con más voz que nunca. ¿Y cuándo lo hacían por interés? O sea, lo ponían antes en el foco por interés, por llevarse bien con la administración entonces demócrata y con la ONU y los gobiernos europeos, o realmente lo que creen es esto y les ha venido muy bien la llegada de Trump. No lo sé. Al final, efectivamente, tú me dices muy bien, el dinero lo mueve todo. Lo que pasa es que Europa, vuelvo a insistir, es la sede del humanismo ilustrado. Es aquí donde hemos tenido los grandes filósofos. Es aquí donde es el mejor lugar y espacio para vivir. Yo creo que Europa tiene que alejarse de intereses y decir, oye, queremos una Europa del siglo XXII humanista, donde las personas realmente y la ética estén por encima de todo, y por lo tanto también las nuevas tecnologías, y por lo tanto las empresas, y por lo tanto todo, o queremos guiarnos por otros intereses. Yo no lo sé, pero yo creo que Europa tiene que, vuelvo a insistirlo, es que soy muy pesado, la única vía del futuro es el humanismo. ¿Y cómo rehacemos el camino, ¿no? Ahora mismo hay un camino de división, como estamos diciendo, ideológica. También Estados Unidos, Europa, te quiero decir, hemos hablado de la división y de cómo Estados Unidos arrastra a cambiar cosas en Europa. ¿Cómo podemos hacer un punto de unión o un punto común de un tema como la sostenibilidad? ¿Tiene solución o es cuestión de...? Pues mira, me voy a salir de toda lógica de nuevas normas, de coacción legal, de liderazgos éticos. No, mira, yo creo que al final es la conciencia de la humanidad de la vulnerabilidad, de la fragilidad humana, que lo vivimos en el COVID, pero se nos ha olvidado. O sea, cuando realmente entendamos que en cualquier momento de mi vida, de nuestra vida, voy a pasar por un proceso de vulnerabilidad, o que el líder no tiene que ser el que aparente una perfección continua o que mejorable o que mejor se exprese, sino que tiene que ser el que esté al servicio de los demás y que pueda decir públicamente que me he equivocado. Cuando lleguemos a ese punto de madurez democrática y de valores, yo creo que volveremos a recuperarlo. ¿Cuándo? Yo creo que nuestra generación no lo va a vivir, Alfredo. Igual es porque en vez de eso solamente se ven los perjuicios de las medidas de sostenibilidad. Se ve como algo incómodo, algo que me genera impuestos, no me deja pasar por el coche, me obliga a cambiar, me digo entre comillas, a un coche eléctrico que además es más caro. Puede verse la sostenibilidad, y aquí encaro un poco con nuestra doble vertiente también como comunicadores, de no haber sabido vender esa vulnerabilidad, esa ya no ventajas, esa necesidad de ser sostenibles. Pues efectivamente, Fermín, es así. Con una mirada muy de luces cortas, para una empresa, para un ciudadano, la sostenibilidad supone esfuerzo, supone mayor inversión, supone gasto, pero en el medio y largo plazo no va a ser así. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata aquí es que a nuestros hijos dejarles un planeta un poquito mejor y que seamos conscientes de la capacidad productiva del planeta. Para el mes de junio, año a año, ya hemos consumido esa capacidad y que por lo tanto estamos endeudando a las siguientes generaciones. Y eso pasa por políticas energéticas, por políticas de personas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entendamos y miremos a largo plazo de que el modelo basado en el triple impacto económico, social y ecológico tenga la misma preponderancia, entonces es cuando realmente lo entenderemos mejor. Mientras tanto, sí, va a haber sufrimiento, va a haber riesgos, claro que sí, pero también surgen muchas oportunidades cuando tú eres consciente de la sostenibilidad, especialmente muchas oportunidades. ¿Hay un riesgo de generación de un nuevo nicho de pobreza? El tema de la sostenibilidad de estas leyes, la obligación de comprarte coche eléctrico, por ejemplo, o la obligación de hacer cambios, reformas en las viviendas que tienen un coste también económico alto. ¿Esto puede generar un paso atrás en la calidad de vida, vamos a decirlo así, de los ciudadanos en pos de lo que es la sostenibilidad? Lo dudo mucho, pero desde lo conceptual, Alfredo. Porque si de lo que se trata es que nadie quede atrás, que aprendamos de que todas las grandes crisis que ha habido en la historia más reciente, y nuestra generación nos ha tocado varias, siempre los que han caído primeros han sido los más vulnerables, y aquí estamos hablando de personas con problemas de salud mental, personas con discapacidad, personas mayores, menores de desprotección, mujeres víctimas de violencia, y sus hijos, etcétera, etcétera. Esos son los más vulnerables, y muchos que me he dejado, y enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Claro,
Lo que propone este modelo económico que estamos continuamente hablando es que todos tengamos igualdad de oportunidades. Por lo tanto, dudo muchísimo, y si eso surge, Europa tendrá que repensar si estamos logrando una nueva brecha cuando precisamente lo que se quiere es evitar y cerrar brechas. Estamos hablando mucho de Europa como motor de toda esta serie de cambios, como líder en la lucha contra el cambio climático, pero claro, al final hay mucha gente que dice: somos responsables del 6% de las emisiones. Sí. O sea, aquí los europeos nos están poniendo una serie de cortapisas a nuestras empresas, a nuestros ciudadanos, cortapisas que pueden influir en la competitividad, mientras los grandes emisores de gases de efecto invernadero, estoy pensando en BRICS, países en desarrollo, China, Estados Unidos, juegan con otra baraja. ¿Cómo se compagina esto? Bueno, juegan con otra baraja desde un punto de vista de hoy. Pero si echamos una mirada a los últimos 100 años, norte y sur, siempre ha sido el norte, los países del norte, los que no han mirado, porque tampoco existía esa conciencia, de manera extractiva han sacado la producción de países más pobres del sur, han emitido todo tipo de residuos en contra, insisto, de la naturaleza. Y claro, ahora esos países del cono sur latinoamericano, de Asia, India, China, que antes eran los sufridores, claro, es que el panorama, el mapa geopolítico, sabemos cómo ha variado. Claro, hoy exigir lo mismo a Europa y a Estados Unidos, que han hecho lo que han hecho en los últimos 100 años, el mismo, y esto es muy duro decirlo, pero yo también entiendo que haya países que digan: oiga, no estoy justificando a China en absoluto. Además, allí, con perdón, voy a decir una palabrota, se fiscan los derechos humanos continuamente. Por lo tanto, jamás será para mí ningún ejemplo de nada. Pero yo también entiendo que haya países que hoy quieran que tengan capacidad, que están saliendo de esas vías de desarrollo y que hoy pues, les moleste más el cumplimiento de la emisión de CO2, de la gestión de la huella hídrica, de otras muchas cuestiones, ¿no? ¿Y es legítimo la compra de derechos de emisión? Qué buena pregunta. Quiero decir, vale, tenemos una responsabilidad heredada de todos los años de desarrollo. ¿Es legítimo que podamos comprar derechos a otros países para seguir emitiendo más a costa de pagarles, que no está mal, pero también a la vez de su subdesarrollo? Pero efectivamente estamos en lo de siempre. Estos son parches para que los países que siempre han estado en los top 10 o top 100 o los que sean, salir aireados diciendo que firman el Acuerdo de París y ahora en Brasil a cambio de dinero. No, yo no me creo. Yo sí que creo que existe la compensación real, que es plantando árboles. Eso sí que creo que es la compensación. Pero comprar créditos en mercados secundarios para yo seguir haciendo exactamente lo mismo, a mí eso sinceramente no me vale. La filosofía MAGA, el Make America Great Again de Trump, ha hecho varias cosas para volver a hacer grande América, según su teoría, ¿no? Una de ellas... ¿Lo está consiguiendo? Pregunto. Bueno, yo creo lleva poco, te quiero decir, eso habrá que ver después. Bueno, lleva ya dos legislaturas, pero bueno. No, 2 legislaturas no, porque dice es como lo mío de sostenibilidad, depende a qué preguntes. En medio ha tenido a Biden, que dice que es a lo que iba un poco con esa pregunta, ¿no? Es decir, lo que ha hecho, la idea que tiene es, por un lado, reducir todo lo que es ayuda al extranjero, al tercer mundo, pues todo el American USAID, ¿no? Y después el quitar lo que son las normas estas de sostenibilidad, aduciendo que era un tema que quitaba o restaba competitividad al país. ¿Cómo lo ves? ¿Esto tiene sentido? Es decir, al final él dice, si quiero competir con China, tengo que jugar en la misma liga. Es que, como luego tampoco con la administración Trump, que es que me cuesta... Es que está dentro de mi lógica de entender pues cómo tiene que ser una sociedad, ¿no? No sé, Alfredo, qué responderte sinceramente. Lo cierto es que no vamos a ganar la batalla de dejar un planeta un poquito mejor si entramos en reacciones con otras administraciones. Yo creo que la globalización, si algo trajo, fue la erradicación de la pobreza. Más de 1.200 millones de personas saliendo de la pobreza gracias a la globalización. Hoy volver a un nacionalismo patriótico malentendido, industrial, comercial, para vender ideología / identidad, a mí me parece un error mayúsculo.
Bueno, yo creo que la sostenibilidad ya hemos recibido, te quiero decir, una dosis, ¿no? Pero Íñigo, ahí es algo más, es decir, más de sostenibilidad. Llevas tiempo en tema de la inclusión social, sí, de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Has estado lo hemos dicho antes, en Ilunion, que es una de las grandes empresas, o la mayor empresa a nivel español de inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. ¿Qué has aprendido en este tiempo? Wow. No que has ayudado, sino que has aprendido. Bueno, lo que he aprendido es que es posible competir en mercados tremendamente complejos, en sectores tremendamente exigentes, como la hostelería, como los facility service, como los call centers, como cualquier otro sector muy exigente con personas con discapacidad. Y es hablando del Grupo Social 11, que emplea hoy a 78.000 personas, es el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad, de las cuales esas 78.000, prácticamente 38.000, 39.000 ya tienen algún tipo de discapacidad. Y eso me parece que es un ejemplo de la riqueza de la singularidad. No porque sean personas con discapacidad, que de hecho están abriendo a otros grupos de personas en riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera, que tú puedes competir y puedes ser tremendamente feliz desde esa conciencia de la fragilidad que antes hablábamos. Y eso creo que es lo más maravilloso del aprendizaje de haber trabajado y seguir colaborando con una gran organización como es el Grupo Social 11. Ya que estamos hablando de esto, yo quiero poner en valor a una persona que es amiga nuestra, que es Mónica de Ilunion del Hotel Alcalá Norte, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo. Yo desde hace tiempo, nosotros en la empresa pues vamos a hoteles Ilunion. O sea, la gente muchas veces tiene estereotipos, ¿no? Es decir, de que va a empeorar la calidad. Es todo lo contrario, será de los hoteles en los que mejor te tratan, en los que más cuidado hay en el detalle y en los que son parte de Ilunion y tienen un porcentaje muy alto de personas con discapacidad. Hay un estereotipo en la sociedad en que sí, es como el comercio justo, ¿no? Es decir, bueno, va a ser más caro, igual es peor o va a ser... Y al final, pero es competitivo hoy en día, ¿no? Absolutamente. Y la cadena de hoteles, oye... hablando para que le gusten los términos económicos, genera 52 millones de EBITDA. Por lo tanto, es absolutamente rentable en términos económicos la cadena de hoteles, que tiene 33 hoteles en este momento por toda España y abriendo ahora en Portugal. Sobre los estereotipos, Alfredo, el problema de los estereotipos es la estigmatización, ¿no? O sea, es personas con discapacidad, personas mayores, tal. No, oiga, son personas y después viene su condición. Y cuando tú creas un caldo de cultivo, un clima, haciendo accesible cada puesto de empleo, cuando tú generas una complicidad de hacerse de orgullo de pertenencia a darte esa oportunidad, créeme que el clima y el servicio que se da es absolutamente diferenciador. Más allá de la commodity de un hotel, que es que sea cómodo, que sea accesible, faltaría más. No, es precisamente porque está dirigido por dentro más de la mitad de los directores. No hablamos de empleados, empleadas, no. Hablamos que la mitad de los directores y directoras de los hoteles son personas con discapacidad. O sea, que también llegan a puestos directivos. Y eso, de verdad, cuando las empresas, en esa parte, esa S tan minúscula, porque la E ecológica ya hablamos demasiado, de hecho lo hemos visto. La ética también hablamos muchísimo, oiga, de buen gobierno, etcétera. Pero cuando hablamos de lo S, de lo social, es una minúscula. Y en este caso de Ilunion, por ejemplo, me parece que la S es mayúscula. Y que merece la pena, de verdad, dar oportunidad a las personas. No porque tenga discapacidad, sino como persona. Y entender esa singularidad, que puede ser LGTBI, que puede ser inmigrante, que puede ser del ámbito rural, que puede ser mujer, que puede ser hombre, que puede ser de cualquier procedencia y creencia. Entendiendo a la persona y poniendo el foco ahí, y pasando a un segundo plano su condición, en este caso la discapacidad, créeme que son organizaciones con modelos de negocio imbatibles. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para Charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para Charlar en jfarriezu.com. Igual ha pasado, como hablábamos con la sostenibilidad, hablábamos que en inclusión
ni siquiera las administraciones cumplen con sus propias normativas de reserva de empleo y demás a personas con discapacidad. Ya no hablemos de las empresas. Pasa como con la sostenibilidad. Se ha vendido como una carga, como una norma, como un perjuicio, algo por lo que tienes que pasar en lugar de una oportunidad. Lo que pasa es que, a ver, sí, absolutamente. Pero hay que ser serenos en el diagnóstico y en la valoración. O sea, estamos hablando de verdaderas transformaciones sociales, culturales, de valores, de modelos de entender las organizaciones y las empresas. Por lo tanto, es una transformación de las personas que están en una organización. Y eso es un cambio generacional, Fermín. Por lo tanto, yo creo que pasarán años, no quiero decir siglos, pero pasarán años cuando miremos atrás, digamos, ¿cómo puede existir empresas que solo valoraban el valor, el dividendo del accionista y todo lo demás no tenía ningún sentido? Bueno, pues eso es lo que creo que responde. Pone cara de malo. Me miráis como si fuera a hacer una maldad. No, es una pregunta muy fácil y es una oportunidad. Igual es un marrón también, pero yo creo que es una oportunidad. Vamos a hacer un spot, vamos a hacer un clip. Si tú tuvieras que reducir en un minuto de explicación las ventajas de incluir a personas con discapacidad en una empresa, ¿cómo lo harías? Tienes aquí ahora mismo a una serie de directivos del IBEX, todos para ti, prestándote atención, y tienes un minuto para convencerles de que hay que favorecer la inclusión. Bueno, yo lo haría del siguiente modo. Esos altos directivos, hombres y mujeres, que toman decisiones y que aparentemente tienen todo lo que tienen que hacer, tiene que ser correcto y perfecto, tienen que entender que ellos mismos van a pasar en algún momento de su vida un proceso de discapacidad. Por longevidad, por una enfermedad, por un accidente, y espero que no ocurra, pero todos vamos a pasar. Por lo tanto, ya no es una cuestión de ellos, qué pobrecitos y nosotros, sino es una cuestión de todos. Y de ellos también. Por lo tanto, cuando ellos sean conscientes de esa vulnerabilidad, entiendan que la fragilidad está a la vuelta de la esquina de la vida, Fermín, en ese momento estoy convencido que van a hacerlo no por cumplimiento normativo, sino porque es que va de la interacción de un trabajo con una persona con discapacidad, sea cual sea el puesto, no sale favorecido y estimulado a la persona con discapacidad. Claro que sí. El que sale favorecido y enriquecido es la persona que no tiene discapacidad en ese momento y que interactúa con una persona con discapacidad. Íñigo, ¿cómo se gestiona o cómo se fomenta el liderazgo empático sostenible en los líderes de hoy en día, los líderes de empresas? Vamos a ver, mira, estamos hablando de sostenibilidad continuamente, Alfredo, Fermín, como si fuese algo sofisticado, vanguardia, futuro. De lo que estoy hablando toda esta conversación con vosotros es realmente volver a la esencia del ser humano, del Homo sapiens, de la humanidad. Mira, ¿cómo explicaría yo la parte de ética? Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, con un apretón de manos valía mejor que cualquier otro contrato. Un apretón de manos el honor iba por encima de todo. Eso es la ética. 2, lo social. Cuando en un pueblo, en un barrio, alguien caía en desgracia, el padre había caído en el paro, o una enfermedad de algún hijo, todo el barrio se volcaba en esa persona. Y llevaban lo que podían. Eso es el compromiso social, Alfredo. Y por último, el compromiso con lo sostenible ecológico. Oye, el cuidado de la tierra, darle un tiempo de barbecho, de la circularidad que está tan de moda ahora. Oye, el reciclado de todas las cosas y minimizar el desperdicio, eso es la circularidad. Y eso nuestros abuelos lo hacían, pero nos hemos olvidado de eso. Y es volver un poco a la esencia. El ser humano no es mirar al futuro, es volver a lo que hemos sido siempre. Eso es la constante en tu trayectoria, porque decíamos al principio que has pasado desde el mundo de la banca al mundo de lo social, por la política, primero la gestión, luego la representación en el Congreso, la legislación en el Congreso, luego has pasado por empresas sociales, ahora estás en lo más amplio, en lo sostenible, asesorando a empresas, incluso en la docencia. ¿Cuál es ese hilo conductor que te ha ido llevando de un sitio a otro? Ya sabes. Dice, hablábamos en una, ya no recuerdo con quién, con Álvaro de Mon posiblemente, que nos decía que la vida se entiende cuando la miras hacia atrás, no hacia adelante. Echando un poquito la mirada hacia atrás. ¿Qué es ese hilo conductor?
en cosas tan distintas, porque ya me contarás. Sí, decir hoy que eres banquero, ex banquero y ex político, es que lo tienes todo para ese pasado oscuro, ¿no? No, para mí ha sido brillante, ¿eh? Y tengo que deciros que ha sido maravilloso y que si volviesen a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo, especialmente en la política. Pero bueno, en mi vida ha habido antes un después, y yo creo que aquí no voy a ocultar, porque las redes sociales creo que en esa intento de sensibilizar y de concienciar a la sociedad fue el nacimiento de mi hija con discapacidad, con Inés. Yo siempre he dicho, yo no elegí tener una hija con discapacidad, mi mujer y yo elegimos con qué libertad encarar la vida, cada barrera que nos íbamos a encarar y a enfrentar, ¿no? Fijaos, la reflexión que hago ahora es cuando eres padre, eres madre, tú lo que siempre intentas es que sean los mejores hijos perfectos, que sean... Cuando tienes una hija con discapacidad, tu primer pensamiento es ¿qué será de su vida si tú no estás? Bueno, mi planteamiento es radicalmente lo contrario. Es qué sería de mi vida si yo no tuviese una hija con discapacidad. Y eso es lo que da coherencia y consistencia a mi trayectoria profesional y vital. Dejarme guiar por lo que creo que tengo un propósito. Y esa es la razón. Es Inés, pero cuidado, es Inés, es Nacho, es Cristina, es Ana, que son mis hijos, y es mi mujer Isabel, ¿no? Eso es lo que guía, pero no desde la vanidad, ni el ego, ni la capacidad de trascendencia, ¿no? Es porque creo que merece la pena vivir lo que yo vivo todos los días cotidianamente en mi familia. Íñigo comunica bien, pero prueba de ello es que creó una fundación que es el Síndrome Up. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, aquello fue... Mira, la capacidad de un buen directivo, que yo no digo que lo sea, ni mucho menos, es rodearte de gente más brillante que tú. Y yo lo que hice fue de una idea que es, tengo una hija con síndrome de Down, pero no quiero fijarme en el Down ni en el síndrome, quiero fijarme que es una niña con sus días buenos, sus días malos, sus inquietudes, sus sueños, sus ganas de vivir, sus días, bueno, en fin, como todos. Y entonces le llamé síndrome Up, que es precisamente el contrario de Down, ¿no? Y lo que hice fue rodearme de gente maravillosamente humana y maravillosamente talentosa. Y de ese movimiento lo que hicimos fue concienciar a la sociedad con una exposición muy bonita, creo que en Navidad, no sé si os acordaréis, en la calle Ximénez de Rada, en Pamplona. Hicimos un encuentro en Civicán, que yo en ese momento era el director del Centro Cultural de Caja Navarra de la Fundación. Hicimos un encuentro en el que los talleres, cocina, jardinería, lo daban hombres y mujeres con discapacidad a jóvenes, niños y niñas sin discapacidad. O sea, y de ahí surgió, y de ahí alguien decidió que yo tenía que salir a la política. Y yo le estoy muy agradecido a mi hija, porque a raíz de mi hija y de aquello que hice desde el corazón para contar lo que yo hacía, bueno, pues di el paso a la política. Sin pensarlo mucho. Vamos a la política, que era uno de los puntos, ¿no? Encantado. Que creo que en tu vida te han marcado. ¿Qué has aprendido? Porque la política tiene dos caras, ¿no? Una cara que puede ser más agradable y otra cara que es dura. Sí. Es decir, ¿con qué te quedas y qué es lo que borrarías? ¿O con qué...? No borraría nada. Borraría mis errores propios, que los cometí. Yo también cometí errores aquí parezco un santo, pero no lo soy humano y cometo errores. Y tuve momentos de vanidad, tuve momentos donde mi ego habló más que la persona y esos errores lo pagué. Dicho eso, me quedo con el gran poder transformador de la política desde el punto de vista de darse a los demás, que eso es la política, Alfredo, que es poder tomar decisiones por tu barrio, tu comunidad, tu ciudad, tu país, con un buen fin. Y sin importarte desde tu ideología, tus valores y tus principios, y tu arraigo y tu afecto, pero sin importarte que el de frente tengas ideas contrarias a la tuya. Y cuando tú vas desde la convicción de generar puentes, eso no es debilidad, ni es deslealtad a un partido. Eso realmente es fortaleza de querer construir una sociedad mejor. Y con eso me quedo. Con las grandes relaciones que he dejado, tanto en el Gobierno de Navarra, y con la oposición, y con muchos ciudadanos, y especialmente en el Poder Legislativo, los 4 años que estuve en el Congreso de Diputados, con relaciones, no diría amistades, porque tampoco me dio mucho tiempo. Con algunos sí, pero de partidos muy distintos al que yo representaba. Yo estuve en el inicio de la legislatura de Íñigo allí como diputado, que me acaba de venir ahora el flashazo a la cabeza. Tú eras una rara avis porque
Eso dice mi mujer. Vamos a decirlo así para que nos entienda la gente. Eres capaz de tomarte una cerveza, lo mismo con una persona del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, y eso en política. Ya era raro entonces y hoy es más raro todavía. ¿Eso también generaba rechazo entonces? O sea, ¿te hacía sospechoso? ¿Sentías que te hacía sospechoso? ¿O? Claro, porque el problema de la política, pero en la derecha, en la izquierda, arriba, abajo y en el centro, es confundir la ideología con la identidad. Y yo te diría, incluso algunos lo llevan a la integridad de un partido, de la esencia, que no, las sociedades cambian, por lo tanto los partidos tienen que cambiar. No los principios, no los valores, pero tenemos que ver que la sociedad de ahora no es la misma que hace ni siquiera 10 años, cuando yo estuve en política. Y cuando llega el hooliganismo a los partidos políticos, en todos, cuando en vez de ser espacios deliberativos de qué sociedad queremos construir y elijamos y consensuemos para luego llevarlo al exterior, es a golpe de WhatsApp, decálogo de lo que hay que decir hoy. Y claro, cuando tienes cierto espíritu crítico, cuando ya tienes cierta madurez vital, pues te cuesta mucho más, Fermín. Y eso no se entiende como algo, como un valor, como un activo, sino con todo lo contrario. Eres un tibio. Eres un tibio y un desleal. Y con eso, y eso no cambia. Ese corporativismo mal entendido de los partidos políticos, de todos, porque es propio igual de la condición humana, no va a mejorar. Y por lo tanto, la política hay que estar un tiempo de paso, darlo todo, quedarte con lo bueno, los aprendizajes, dejar humildemente lo que puedas un legado y retirarte a tu profesión y continuar la vida y ya está. Y sin duelo. Y te retiraste de la política. Me retiré de la política. Eso es. Y ahora estuviste en Ilunion y ahora estás de vuelta aquí en Navarra con un proyecto bonito, ¿no? Con Benco Sostenibilidad. Sí. Háblanos de él, cuéntanos. Bueno, cuando dejo la política, no vuelvo a CaixaBank, que yo efectivamente venía de banca, sino que me pongo por mi cuenta. Cosa arriesgada porque ya tenía 4 hijos. Pero creía que de mi expertise, mi relacional, mi trayectoria era mucho más coherente el dedicarme, pues eso, a medir el impacto de una organización, a ayudar a una organización a qué huella, qué legado quiere dejar. Me da igual cualquier empresa, de cualquier sector. Y eso es lo que hice, de manera arriesgada, pero salió muy bien. Efectivamente, luego uno de mis grandes clientes, que era Grupo Social 11, me propuso el paso a incorporarme. Pero claro, yo también soy un hombre en el cual necesito mi familia, Alfredo. Vivir en Madrid de lunes a viernes o de martes a jueves, todas las semanas, vivir en un hotel, aunque sea de Ilunion, que es maravilloso, con personas como Mónica, como Lucas, como Iván, etcétera, etcétera, pues es estupendo, pero no es tu hogar. Perderte, crecer a tus hijos, el poder compartir con tu mujer conversaciones, el llegar a casa con la maleta y haberte, la sensación de haberte perdido muchas cosas, mucho tiempo, fue lo que me hizo dar el paso a volver a la consultora, a ayudar a esas organizaciones públicas, privadas, tercer sector y... ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, me he dado cuenta de que no sé de qué tenían examen mis hijos. Un día, fue una frase que me marcó porque muchas veces dices, no te pierdes, los niños los sigues viendo. Dice, me he dado cuenta de que no sé de qué tenían examen mis hijos. Entonces, cuando vas a hablar con ellos, hablas más superficial, que no le dices qué tal el examen de inglés o el examen de matemáticas o el examen de la carrera ya de la universidad. Que es que ya no es un tema de tiempo, de calidad. Claro que sí, la calidad del tiempo. No, es un tema de tiempo, de estar. Y es lo que necesitaba. Y ahí el Grupo Social 11 se ha portado muy bien. He vuelto a mi empresa, a la consultora. Grupo La Información, propietario del Diario Navarra, ha comprado una parte de mi sociedad. Es el socio, es un gran aliado por sus propios valores fundacionales de hace 125 años. Y por lo tanto me siento muy, muy cómodo. Porque también buscamos en el Grupo La Información eso, qué huella, qué legado, ¿no? Qué influencia para una sociedad más humanista. Por lo tanto es muy coherente todo. Yo estoy feliz. Bueno, cuéntanos qué es Benco. Ahora ya Benco Sostenibilidad, que no sabes cuánto lo feliz que estás, pero cuéntanos, ¿qué hace? No, pues ayudar a las empresas. Lo voy a contar de esta manera, no quiero volver a contar qué es la sostenibilidad. Es que hay empresas que hoy quieren concursar
en un concurso público y van a tener 40 o 50 puntos más si son sostenibles y si reportan en términos de sostenibilidad y si miden su impacto social, medioambiental, etcétera, etcétera. Hay empresas que son proveedoras de grandes empresas que le están exigiendo, oye, ¿tú cómo eres de responsable con tus personas? ¿Cómo mides la brecha salarial? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Y yo les ayudo. O hay empresas que están empezando a visualizar que efectivamente hoy la ciudadanía quiere un consumo más responsable, distinto, y quieren estar en ese mercado. Y por tanto, es lo que les ayudo. Con un diagnóstico, con un plan estratégico, con una medición anual y acompañar. Empresas e instituciones, porque de las primeras cosas que habéis lanzado yo creo que es el proyecto con la Federación Navarra de Fútbol, ¿no? Con Rafa del Amo y con que estáis ahí trabajando. Siempre miramos como empresa, pero yo creo que la parte de instituciones y ayuntamientos también es un tema que... Sin duda. O sea, el ámbito municipal, que es lo más cercano, la política más cercana, más visceral, más de vecina, tiene mucho que decir, mucho que aportar en sus políticas, en todas las políticas, presupuestarias, decisión, todo. Y ahí es donde tenemos mucho que hacer. Y en el deporte, el fútbol rey, o sea, el deporte rey que es el fútbol. ¿Qué valores puedes transmitir desde la organización de partidos, con los árbitros, con los clubes, con los jóvenes, con las familias? Demostrar que, oye, en vez de llevar una botella de plástico y tirarla, pues vamos a hacer temas de reciclaje, vamos a dar una tarjeta verde a aquella buena iniciativa en un partido de fútbol que tenga valores. En fin, se puede hacer tantas cosas desde el deporte. Es una herramienta tremenda de inclusión el deporte. Y vaya golpe le he dado al micrófono, perdón. Yo iba a decir, pues, como se ve, Íñigo es una persona muy movida en su trayectoria vital. Muy vehemente. Pero eso está muy bien, ¿no? Porque yo creo que eres muy transparente en ese sentido, que esa ilusión con la que tú vives lo que haces, que en cada una de las etapas en las que yo te he conocido, pues desde el síndrome AP hasta ahora, has sido capaz de seguir vendiendo esa ilusión, y eso es algo que se agradece. La ilusión no se vende, Fermín. La tienes o no la tienes. Se transmite de manera coherente, ¿no? Entonces, vender, sí. Sí, es una forma de hablar, entiéndeme. Sí, de acuerdo, sí. Sí, tú, por ir acabando, a una persona que ahora mismo, joven, no joven, quiere dedicarse en distintos ámbitos de su vida, igual desde su empresa, igual desde una asociación o incluso profesionalmente, a cambiar poquito a poco el mundo en este sentido en el que venimos hablando en toda la conversación, ¿cuál es el primer consejo que tú le darías? Pues yo no soy nadie para dar consejos, Fermín, a nadie, y menos a un joven en el cual ya hay un cambio tectónico de... Yo le diría que siga su corazón, Fermín. Que sigan su corazón, que un mundo distinto y mejor es posible, que un liderazgo no desde vuelvo a insistir, de la aparente perfección de los discursos bien hechos, de ir siempre, no, o sea, existe un liderazgo distinto desde la conciencia de la vulnerabilidad, del error, del perdón, y que sigan ese camino y que sean ellos mismos, de verdad, que no quieran aparentar lo que vemos continuamente en las redes sociales. ¿Ves cómo tenías que venir? No. ¿Ves cómo tenías que estar con nosotros? Bueno, siempre acabamos con una pregunta que es la misma. No sé si has visto cómo acabamos siempre, pero no te vamos a preguntar cuánto dinero tienes en el banco, ni cosas que eso ya para la tele y para otra cosa. No, principalmente la pregunta es, ¿qué le dirías tú al Íñigo Valle, recién licenciado en la Universidad de Navarra, que te lo encuentras, pues ¿cómo estarías tú entonces tomando una cerveza? Buah. Íñigo, siempre terminamos con la misma pregunta. No es cuánto dinero tienes en el banco ni cosas. No, tengo hipotecas. Tienes hipotecas. No, es más íntima. ¿Qué le dirías tú, qué consejo le darías al Íñigo Valle, recién licenciado, que se está tomando un vino de Arriezu, a poder ser, de JF Arriezu, en un bar cerca de la universidad, el día que acabó la carrera? Bueno, pues Íñigo, haz el bien, sobre todo cuando no te vean. Y ya está. La traías preparada, ¿eh? Sí. Está así. Esta la traía preparada. Pero es muy buena igualmente. Sí. Venga, y como ha sido tan corto, ¿y qué consejo les darías a tus hijos? Que hagan el bien, sobre todo cuando no lo vean. Que no lo hagan por vanidad, ni por apariencia, ni por el que dirán. Que lo hagan y que sigan el corazón. Por supuesto la razón, por supuesto que tengan ilusión, inquietudes, pero que sigan el corazón y que por lo tanto hagan el bien, sobre todo cuando no les vean.
Íñigo, gracias. Me ha costado mucho convencerlo, ¿eh? Y además han sido... No ha sido para tanto, ¿no? No, ha sido maravillosa esta conversación con vosotros. Muchísimas gracias, pero creo que hay, vuelvo a insistir, y no desde una falsa humildad, pero creo que hay gente mucho más importante, más relevante, con mucha más aportación de valor que la mía. Pero un millón de gracias a los dos, de verdad. Mira, nosotros cuando arrancamos Vino para Charlar y de la mano de José Félix, que le contamos la historia y le involucramos en el proyecto tenía dos tipos de personas con las que queríamos charlar. Uno, personajes públicos, gente que es muy conocida por el público en general. Y dices, pues tengo a Leopoldo López, pues fue un verdadero lujazo y placer el arrancar con gente así. Pero después con gente que no es conocida, pero que tenéis historia. Yo creo que tú tienes, aquí en Navarra, todo el mundo, mucha gente te conoce por tu bagaje político, pero sí que es verdad que en un momento dado apagaste las luces, desapareciste de la vida pública, sigues en redes de una manera más o menos activa, pero yo creo que tienes un proyecto y tienes una carrera profesional muy bonita. Gracias, y luego tienes una historia personal que con Isabel y los niños pues estás haciendo una cosa muy bonita. Muchas gracias, Íñigo. Bien, gracias. Oye, sois mis amigos. Gracias de verdad, Íñigo. Muchísimas gracias a los dos. Y gracias a vosotros. Gracias por seguir una semana más y estar con nosotros en un capítulo. ¿Y a quién? A José Félix, de Bodegas JF Arriezu, que sigue ahí con Pablo al pie del cañón, preparando ya la campaña de Navidad, que viene en breve, y que vamos a brindar nosotros, y os aviso, vosotros también, con los vinos de JF Arriezu. Y ya que estamos, brindamos con esperanza, siendo el tema que hemos tratado hoy. Qué bueno. Oye, me gusta, ¿eh? Es buen símil, Has escuchado Vino para Charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.